¿Qué tal? Por acá les habla Sin Mentiras. ¿Qué fue a buscar Angela Merkel, la mandamás de Alemania, a Rusia? A muchos sorprendió la visita de Merkel a Rusia. Bueno, hay que decir también, Merkel le queda poco tiempo de canciller. Ya el año que viene ya no va a estar de canciller de Alemania. Pero hay una cosa que es muy importante. Merkel, un mes antes, mes y medio antes, se había reunido con Biden en el país del norte. Y allí fue persuadida por Biden para evitar el comercio, las relaciones con Rusia. Eso quedó allí. Luego ahora se reúne con Putin. Y ahí con Putin Merkel le dice, o viene a reafirmar, dos cosas que son importantes. La primera es que el Nord Stream 2, que es el gasoducto ruso que atraviesa buena parte de algunos países de Europa y que tiene como destino final a Alemania, allí Merkel está diciendo, más allá de las presiones gringas, nosotros vamos a seguir de plano de la mano con los rusos bajo este proyecto donde Alemania, los rusos, los suecos, los noruegos tienen mucho que ver. Y es que los gringos no quieren que Rusia le venda el gas a los europeos porque le va a quitar mercado. Y los europeos dicen que no quieren el gas de esquisto del país del norte porque es muy costoso y además daña el medio ambiente. Ustedes no saben cuántas presiones ha lanzado Estados Unidos contra Alemania. Y por supuesto, sancionando a los rusos por este Nord Stream 2. Allí también en esa reunión con Putin, Merkel habló de la necesidad de mantener el flujo de gas hacia Ucrania. Se habló también de la necesidad de ver el problema de Bielorrusia en otro ámbito. Y todo a su vez, sobre todas las cosas, la canciller alemana le está dando la espalda a los gringos en este entramado comercial con los rusos. ¿Y qué quiere decir todo esto más allá del trasfondo? Que el país del norte sigue perdiendo influencia en el mundo, no solamente con China, con Rusia, que el avance es impostergable, que el avance es definitivo, sino también con la misma Europa. Que el país del norte no haya podido frenar el Nord Stream 2, que vaya a llegar, que ya está casi listo en un 99%, que ese gasoducto vaya a llegar a Alemania y que de Alemania se reparta para el resto de Europa, que son 55.000 millones de metros cúbicos de gas al año que va a obtener Europa, mucho más barato, mucho menos contaminante, bajo el influjo ruso y no del influjo norteamericano, es un golpe durísimo en la mesa. Durísimo para las aspiraciones geopolíticas para Estados Unidos. Durísimo porque desde el país poderoso quieren mantener a Europa alejada de China y de Rusia. Y no han podido. El país de las hamburguesas ha sancionado a Rusia, a empresas alemanas y a empresas que tienen que ver directo o indirectamente con la puesta en marcha de este poderoso proyecto, en decenas de oportunidades. Y no han podido quebrar la resistencia, que ya es un producto final. Ya está, le falta 1 o 2% para finalización. Es decir, un golpe duro en la mesa. No han podido frenar a los chinos. No han podido frenar a los rusos en materia militar, que le están sacando una ventaja sideral. No pudieron ahorita doblegar a los venezolanos. Han perdido mucha influencia allí en el hemisferio americano. Es decir, está pasando por uno de sus peores momentos y ahora Merkel le da la puñalada final prácticamente.
porque este es un antes y un después, este proyecto Nord Stream. No le tememos a las sanciones prácticamente, le han dicho los alemanes y los rusos. Adelante con las sanciones, pero nosotros vamos a seguir con este proyecto. Y esta visita de Merkel a Rusia, estrechando manos con Putin, hablando de temas comunes, pero sobre todas las cosas de este proyecto, le está mandando una señal clara de política independiente de Alemania o de parte de Europa al país del norte, que hubo muchas presiones para que no fuera a Rusia. Ahí se los dejo para que ustedes ahora manden otras consideraciones, otros enfoques, reflexiones, punto de vista. Muchas gracias y nos vemos pronto.